Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Busquen su Biblia, por favor. Jeremías capítulo 6, versículo 16, como dice en pantalla, para la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Leemos de la siguiente manera. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntar por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti esta mañana, Señor, reconociendo tu palabra, reconociendo el consejo de tu palabra. Y te ruego, Señor, en esta hora que seas tú, mi Dios, obrando de una manera poderosa en nuestras vidas. Trae, Señor, ese buen ánimo, ese buen deseo, porque tu palabra dice en Filipenses capítulo 2, verso 13, que tú, poderoso Dios, es el que produces en nosotros tanto el querer como el hacer de tu buena voluntad. Yo te ruego esta mañana, mi Dios, que nos ayudes a atesorar tu palabra y ponerla por obra en el nombre de Jesús. Tus hijos decimos amén y amén. Puede tomar su lugar, pero siga alabando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Qué hermoso, hermano, poder comprender. El pueblo de Israel, hermano, lamentablemente había dispuesto su corazón hacia lo malo, porque aún escuchando, hermano, la advertencia de Dios a través del profeta Jeremías, ellos dijeron: no andaremos. Vamos por favor a la Biblia y me gustaría que observemos el capítulo 6 de Jeremías y observemos desde el verso 1 cómo, mi hermano, estaba la situación en el pueblo de Israel. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dice la Biblia: huid, hijos de Benjamín. En primer lugar, ¿se acuerdan cuál tribu es la de Benjamín? La más chiquita, la última. ¿Quién es Benjamín? Aleluya. Hermanito de José, el soñador, el hermano menor. Él es Benjamín. Y dicho sea de paso, de esa tribu era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo venía en la línea de la tribu de Benjamín. Ahora, vea lo que está pasando, la advertencia que Dios le da al pueblo de Israel y especialmente a los hijos de Benjamín, de en medio de Israel, y dice: y tocad bocina en Tecoa y alzar por señal humo sobre Bet-Ekerén, porque del norte se ha visto mal. ¿Qué es lo que estaban viendo? Y quebrantamiento grande. Y decía el Señor a través de Jeremías: destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Sabemos que estamos hablando de Israel. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños junto a ella plantarán sus tiendas alrededor y cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosle al mediodía. Y exclama: ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se ha extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: cortad árbol y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. ¿Cómo estaba la ciudad? ¿Cómo está México? ¿Cómo está el norte de los Estados Unidos? ¿Cómo está Honduras? ¿Cómo están los países, verdad, en Latinoamérica? ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo está Cuba? Y dice la Biblia que la maldad era grande. Verso 7. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia, robo, y se oye en ella continuamente en mi presencia enfermedad
y herida. Imaginemos por un momento, amada iglesia, Dios en su trono, mirando todo lo que está pasando en el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad? ¿Qué está pasando literalmente en Israel, en el Medio Oriente? ¿Qué está pasando hoy en día, amados hermanos, en México? ¿Cómo, hermano, lamentablemente se ha levantado la maldad y cómo está destruyendo a las naciones? ¿Cómo el Señor está sacudiendo las naciones? Perdón, hermanos. ¿Qué más podemos observar ahí? Gloria a Dios y a su nombre. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. ¿Qué le está diciendo Dios a Israel? Dios amaba a Israel. Era su pueblo amado. Era su pueblo escogido. Una nación santa. Pero lamentablemente el corazón de las personas se había apartado de Dios y hacían demasiada maldad. Así dice Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como vid en el resto de Israel, y vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Pregunta Dios a través del profeta. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Qué terrible, hermano. ¿Cómo estaba el pueblo? No querían escuchar el mensaje de Dios, no querían escuchar la voz de Dios. Y eso traía muchas consecuencias. Si usted no sabe, hermano, en los 40 y tantos capítulos que escribió el profeta Jeremías, ni una sola alma se arrepintió. Ni uno. Todo el libro de Jeremías, si usted lo lee en casa, mi hermano, se dará cuenta que nadie se arrepintió de su maldad ni de su pecado. ¿Cómo está hoy en día, hermano, ciertas naciones? ¿Cómo está el Medio Oriente, mi hermano? Le llevan el mensaje de esperanza y salvación y es más, le quitan la vida a los misioneros. En una de las naciones allá, hermano, en Europa, quemaron vivos a un grupo de cristianos y salió esto en las noticias. Pero no en las noticias generales, porque esas noticias no les conviene compartirlas, porque se habla de Dios. Vea qué interesante. Dice el verso 11: por tanto estoy lleno de ira, de Jehová estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle, sobre las reuniones de los jóvenes igualmente, porque seré preso tanto el marido y con la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extendieron mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Me detengo ahí. Aún la iglesia estaba contaminada. ¿Qué está tratando el enemigo de hacer hoy en día, mis amados hermanos? También lo mismo. Muchas congregaciones ya están contaminadas. El pecado en el altar, el pecado en el pueblo, hermano, y los pastores o sacerdotes se hacen de la vista gorda. No, mi hermano. Lamentablemente, la Biblia le llama que son engañadores. Gloria a Dios, aquí no hay de eso, ¿verdad? Esperemos que no. Verso 14: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Les dan promesas falsas. Hermano, ¿qué está pasando hoy en día? Como hombres llamados pseudo, hermano, apóstoles, dicen que este año 2025 iba a ser mejor para ellos. Aleluya. Tal vez para sus bolsas, ¿verdad? Porque así siguen engañando a la gente para enriquecerse más ellos. Pero hermano, lo que está escrito, Cristo dijo, ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Todo tiene cumplimiento en el tiempo de Dios y proféticamente hablando. Por eso, mis amados hermanos, nuestro enfoque actual es en la preparación porque Cristo viene por su iglesia.
Nuestro enfoque, hermano, tiene que estar, que mi corazón esté listo para irse. Amén. Y ayudar a aquellos que todavía están desenfocados a que puedan retomar esa visión. Nos vamos de aquí, mi hermano. Pregunta el escritor, ¿se han avergonzado de hacer abominación? Yo creo que no. Mire cuántos por ahí dicen, trae tu pacto de $1,000 y Dios te va a conceder 5 deseos. ¿Se acuerda de eso? Aleluya. No, mi hermano. Dios no quiere su dinero. A Dios no lo podemos sobornar. Lo que Dios quiere es su obediencia. Y cuando usted obedece a Dios, mi hermano, entenderá el propósito de la finanza de Dios. Ciertamente no han avergonzado, dice, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Por eso el mensaje está enfocado en el versículo 16. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad. Ahí es donde nosotros tenemos que analizar, mi hermano, cómo estoy caminando, cómo estoy mirando, qué estoy preguntando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llega al Amazonas? ¿O cómo se llega al 2001? ¿O cómo se llega al tercer cielo? Alabado sea el Señor. Amén. Así que dice, y preguntar por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. El deseo de Dios es que su alma camine en descanso. El deseo de Dios es que usted encuentre esa paz en Dios. El deseo de Dios es que usted encuentre, hermano, esa bendición que Dios ha prometido para nosotros. Por eso dice, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él. Y si encontramos el buen camino y caminamos en ese buen camino, encontraremos descanso para nuestra alma. Y ellos no quisieron. Alabado sea el Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Así que al entender esta verdad, mi hermano, el propósito de este seminario, el propósito es encontrar la solución a algunos de los problemas que enfrentamos en nuestra iglesia. Los más comunes son: testificamos a las almas, o muchos aceptan a Cristo, pero muy pocos vienen a la iglesia. De los que vienen, pocos perseveran. Oiga, qué interesante. La calidad de los creyentes que tenemos en nuestras iglesias están dentro de la categoría de los que Jesús llamó tibios espirituales. Son tibios porque no tienen amor por la palabra de Dios, no tienen carga por la obra de Dios, ni tampoco dan frutos. Algunos de esos creyentes comienzan bien, leyendo la Biblia, hablando a las almas, pero debido a que no ven resultados, dejaron de hacerlos y se entibiaron. Alabado sea el Señor. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Primera carta de Corintios, capítulo 9, del verso 24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene de ello, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, dice Pablo, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo por servidumbre. ¿Qué está pasando hoy en día, mis hermanos? Sé que ayer nos decía el pastor que si uno se va a la casa confrontado por la palabra de Dios, entonces vamos bien. Pero si nos vamos alegres, contentos, hermano, entonces vamos mal. Porque no estamos viendo la realidad de nuestra condición espiritual. Amén. En primer lugar, Pablo nos dice, lo pongo aquí en pantalla, gloria al Señor. Dios es bueno. Y el apóstol Pablo nos hace entender esta realidad en el versículo 16.
Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué avergonzarme, dice, porque es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Y lo haces en esa exclamación. Y por esa misma razón, amados hermanos, vemos cómo el Señor en su palabra nos dice, ¿verdad? En estos versículos, especialmente en el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está pasando hoy en día, amados hermanos? Tenemos que perseverar con ese enfoque. Tenemos que caminar en ese enfoque. Amén. El Señor Jesús advertía palabras como: ¿de qué sirve que yo gane el mundo entero y al final pierdo mi alma? No, mis amados, que el Señor nos llamó a que coronemos victoria. El escritor de Hebreos nos llama y nos dice, hermano, palabras como estas, que usted y yo no somos de los que retrocedemos. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos se gozan? Mire, del 23 en adelante, Él nos llama y nos dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos en tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Hay un versículo donde Él nos advierte esta realidad. Bendito el Señor y a su nombre. Déjeme encontrarlo, por aquí está. Gloria a Dios. Es maravilloso, hermano. Aquí está. Y a su nombre. Pero nosotros, diga conmigo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Seguimos avanzando, seguimos avanzando, seguimos avanzando, hermano. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Diga conmigo, de los que tienen fe para preservación del alma. Y eso, hermanos, es el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros. Que nosotros nos enfoquemos día con día a que peleemos la buena batalla de la fe. ¿Qué quiso decir con esto? El problema de muchos, hermanos, siervos de Dios, es que nos agotamos trabajando en la obra de Dios, pero no conseguimos el resultado que queremos. Alabado sea el Señor. Parece como si estuviéramos peleando con un enemigo que no vemos. Le pegamos al viento. Y por eso no lo podemos vencer. Muchos ya se han resignado diciendo: ya hemos tratado todo, pero nada pasa o no trabaja. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? El asunto es que hemos tratado todos los métodos, menos el método correcto. De eso es que vamos a estar tratando en este seminario. Jeremías 48:10, el Señor a través del profeta dice: maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que tuviere la sangre de su espada. Qué fuerte, ¿verdad? Vamos a ver. Y alabado sea Cristo. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Así lo dice la Biblia. Por esa misma razón, mis hermanos, tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacer bien las cosas para Dios. Amén. Dios encargó a los hombres la predicación del evangelio. Esa es nuestra responsabilidad, especialmente la responsabilidad de aquellos a quienes Dios ha llamado al ministerio. Alabado sea Cristo. Esto, hermano, sacudió fuertemente mi corazón, porque esto confronta mi vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué le sucedió a Israel? Dios escogió la nación de Israel para
a través de ellos manifestar al mundo, pero ellos no se dejaron usar. Al contrario, Israel ha sido la vergüenza en el mundo. ¿Cuántas veces los han reducido a nada? Desde Adolfo Hitler empezó a hacer una masacre con ellos. Aún en la actualidad, mi hermano, todo el mundo árabe nos odia y los quiere desaparecer del mapa, pero Dios todavía tiene misericordia. Mire lo que dice, otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, dice, le cercó de vallado, cavó en ella a lo largo y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otros les quitaron la vida y a otros los apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, quitémosles la vida y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le quitaron la vida. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Aleluya. Imagínate qué va a pasar en aquel día. ¿Qué va a pasar con aquellos que ejecutaron a los mártires? Hermano, el castigo de ellos es grande. ¿Te imaginas aquellos 21 mártires que degollaron y la sangre corría en el agua del mar? ¿Qué crees que va a hacer Dios el Padre con esos hombres? Alabado sea el Señor. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Un hombre, padre de familia, es Dios. Plantó una viña, Israel. La preparó con todo lo necesario y le hizo vallado. Cavó a lo largo y edificó una torre. En Israel, hermano, esta misma parábola dice claramente que esa viña es la casa de Israel. Y lo podemos corroborar en Isaías 5. Mire lo que dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Ahora dice la Biblia, cantaré por mi amado, el cantor de mi amado y su viña. Tenía mi mano una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también de ella una larga y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, venido Jerusalén y varones de Israel, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más podéis hacer a mi viña que yo no he hecho de ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillada su cerca y será ahollada. ¿Qué ha pasado con Israel? Todo eso pasó con Israel. Alabado sea su nombre. Hermano, ese es el tiempo de meditación, de poder nosotros entender. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra a nuestras vidas? ¿Qué podemos nosotros aprender de todo esto? Alabado sea su nombre. En el punto 2 dice, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. El propósito era que esos labradores trabajaran la viña. Cuando llegó el tiempo de los frutos, él envió a sus siervos y profetas, pero los maltrataron y no le dieron ningún fruto. Finalmente envió a su hijo Jesús y los labradores le quitaron la vida. Crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Oiga, qué triste, hermano.
el pueblo de Israel no entendió los propósitos de Dios. Al final solamente gritaban: crucifíquenme. Qué tremendo. Hermoso como el Señor enseña, ¿verdad?, nuestras vidas. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel en su fracaso? En el verso 40 dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Verso 41, y le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ahí somos nosotros, mi hermano. Ahí el Señor habla a la iglesia. Nosotros somos ahora los nuevos viñadores, los labradores que estamos trabajando para la gloria de Dios. Lo que el pueblo de Israel no entendió, ahora la iglesia, nosotros somos el que estamos llevando el fruto para el Padre. ¿Por qué cree que Jesús decía palabra? Juan capítulo 15, versículo 16. No me eligieron vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es un privilegio grande, amados hermanos, que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Él nos escogió. Él te eligió a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, para que nosotros seamos esos labradores que plantemos y hagamos que esa viña fructifique para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso yo quiero animarte esta mañana, mi hermano. No cometamos el mismo error de Israel. Dios nos ha dado todas las herramientas. Nos dio la sangre de su Hijo Jesucristo. Nos ha dado la unción de su Espíritu Santo, mi hermano. Pero el enemigo ha tratado de apagarte, de cerrar tu boca, de que no trabajes, de que no hagas nada para la gloria de Dios. Pero es tiempo, hermano, que nos sacudamos y digamos: Señor, heme aquí, envíame a mí, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer la obra tuya, Señor, para que tu palabra fluya entre las naciones. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que envíe la promesa. Y en el día de Pentecostés, acuérdese, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. El Señor quiere que tú, amada iglesia, seas testigo de sus maravillas. No necesitamos andar una Biblia bajo el brazo. Necesitamos andar un testimonio claro delante de los demás y decirle: Cristo me cambió, Cristo me sanó, Cristo hizo un cambio en mi vida, Cristo está sanando más mi vida, Cristo restauró mi matrimonio, Cristo sacó a mi hijo de la cárcel, Cristo sanó a mi hija del hospital, Cristo me sanó mi vida. Ese es el testimonio que va a impactar a los de afuera, mi hermano. No es tanta Biblia que sepamos, sino que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Por eso Cristo dice esas palabras: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él se los dará. ¿Cuánto más, hermano, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios? Llevando el mensaje de esperanza, de salvación a las almas. Hermano, el Señor quiere usar tu vida. Pero ahí, hermano, tenemos que tener esa dependencia total de Él. Recordemos el verso 5, Jesús dijo: yo soy el que está plantado, el que está fuerte en la raíz, ustedes son las ramas. Toda rama que en mí permanece y yo en él, llevará mucho fruto. Pero ¿qué está tratando el enemigo? De cortarte de la raíz, mi hermano, de desenfocarte de la raíz, para que tu vida no fructifique. ¿Y cómo lo hace, pastor? Recuérdate que Él es el padre de la mentira. Siendo Él un experto, hermano, en la manipulación, póngase a pensar qué estrategias usa el enemigo para desenfocarte, desinformarte, hermano, quitarte ese buen ánimo. Hermano, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Imagínense David siendo un rey, hermano, tan pero tan amado por todo el pueblo, como dice la Biblia, que fue incitado por Satanás para censar al pueblo, y eso costó un precio muy caro. El diablo engañó a David
y lo hizo pecar contra Dios. Imagínate lo que siempre está tratando de hacer con nosotros. No te dejes. No te dejes. Usa las mismas artimañas. Usa las mismas mentiras. Hermano, tenemos que entender que si estamos enfocados en la visión, el enemigo no te va a poder desenfocar. Pero tenemos que estar enfocados. Enfocados. Hermano, si tu día comienza ligado a la vid, hermano, todo tu día será excelente. Pero ¿cómo empezamos eso? Hermano, los primeros minutos, Señor, aquí estoy. Yo voy a salir a trabajar, Señor, pero te ruego que me acompañes, que guíes mis pensamientos, que guíes mis deseos, Señor, para no hacer los míos propios. Porque el sabio Salomón dijo en el capítulo 3 de Proverbios, no seamos sabios en nuestra propia opinión, temamos a Jehová y apartémonos del mal. Y encontraremos descanso y sanidad para nuestra alma. Bendito sea el Señor, hermano. Mire, es que la palabra del Señor es medicina para nuestro cuerpo. Mire, ahí lo dice. Alabado sea el Señor. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Aleluya. El Señor te quiere sanar. El Señor te quiere bendecir. Alabado sea Jesús. Por esa misma razón, mi hermano, al meditar en este seminario, esto fue exactamente lo que pasó a Israel, hermano. El Señor le quitó el reinado y se lo dio a la iglesia. Yo no sé si entiende eso profundo, hermano. ¿Quién tiene el poder ahorita? Nosotros, la iglesia. Por tanto os digo, dice el Señor, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43, mire, gocémonos más y a su nombre. Hermano, esto es hermoso. Gloria a Dios. Mire lo que dice la Biblia. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores, la piedra que Israel rechazó? Ahora, hermano, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor que ha hecho esto es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino se les será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Israel, hermano, perdió la oportunidad. ¿Va a ser salvo Israel? Sí, mi hermano. Dios los ama. Pero esto que usted y yo tenemos ahora, el mensaje de hacer, mi hermano, ellos no lo quisieron hacer. Al contrario, ponían cargas pesadas en el pueblo. ¿Qué dice la Biblia? 43:44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. ¿Por qué cree, mi hermano? Esta semana escuchaba, hermano, testimonio de siervos de Dios que decían, a mí me han invitado a programas de televisión, pero se me prohíbe mencionar el nombre de Jesús. Me pidieron que orara. Me dijeron, haz una oración a toda la red de televisión a nivel mundial, pero no menciones el nombre de Jesús. ¿Por qué le temen al nombre de Jesús? ¿Por qué no quieren escuchar el nombre de Jesús? Podemos decir el nombre de Dios, el nombre del Eterno, el nombre de Diosito, si quiere decirle, pero nunca menciona el nombre de Jesús. ¿Por qué, mi hermano? Porque la Biblia es clara y la Biblia dice, amado hermano, que ante Él se doblará toda rodilla. Mire lo que dice, en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y de aún debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre.
Hermano, no se avergüence, hermano. Hay hermanos en la fe que dicen el nombre de Dios. No, mi hermano. Digan el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todos huyen, mi hermano. Vean lo que dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en una condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hermano, no le dé pena, digan el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, yo creo en tu nombre, Jesús. Señor, oro que tú bendigas a mi hijo, a mi hija, sánalo en el nombre de Jesús. Todo te lo pido, Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Qué privilegio, hermano. Lo que usted está haciendo ahora, el pueblo de Israel lo perdió. Dios demanda frutos de nosotros. Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Aleluya. Para que lo que hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermoso, ¿verdad? Así que no crea que yo estoy aquí porque soy el ay. No, mi hermano. Un día yo voy a dar cuentas de todo. Y ay de mí. Aleluya. Dios ha puesto los medios para que tengamos ministerios fructíferos. Él nos dio el ejemplo. Solo que nosotros tenemos que ser fieles a sus enseñanzas. ¿Cuánta palabra sabemos en el corazón, mi hermano? No podemos darle tregua al enemigo y que nos haga retroceder después que hemos recibido este gran y maravilloso conocimiento. Alabado sea el Señor. ¿Qué fidelidad demanda Dios? 1 Corintios 4:1-2 dice: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que el administrador, que cada uno sea hallado fiel. Seamos fieles, hermano. Hermano, Dios le entregó la lámpara. No la esconda. Esta lámpara tiene que sacarla para que alumbre a más. Amén. Pero imagínense si la guarda, ¿de qué servirá? No va a alumbrar a nadie. Tiene que levantar su lámpara. Aleluya. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Alabado sea el Señor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, ¿cuántos tenemos oídos? Usted y yo somos participantes del llamamiento celestial. ¿Quiere corroborarlo? Hebreos capítulo 3 de 1 y 2. Véalo en su Biblia. Gloria al Señor. Y gócese más, mi hermano. Porque Dios le puso su mirada y lo ha hecho, mi hermano, coparticipante en esta gloria revelada por el Padre. Gloria a Dios. Lo quiero leer en la Biblia. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aleluya. Dios es bueno. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. ¿Qué quiere el Señor? Obediencia. Amén. ¿Qué ha pasado con nosotros en los últimos 50, 60 años? Con el propósito de ganar almas, se han desarrollado diferentes métodos evangelísticos. Y a veces no usamos ni uno, hermano. Aunque estos métodos tienen la mayor intención, poco a poco se han apartado del método del maestro. Como nosotros nacimos y nos convertimos dentro de este periodo de tiempo, eso es todo lo que hemos conocido. Eso es todo lo que participamos. Y por eso
es que estamos como estamos. Por eso este seminario, hermano, se ha titulado Volviendo a la senda antigua. Amén. ¿Y cuál es la senda antigua, mi hermano? Déjeme decirle que la experiencia que tuve en estos días en Oaxaca, pude darme cuenta que ya no funciona el evangelismo en masas. No, mi hermano. El evangelismo en Oaxaca es de persona a persona. Es un evangelismo personal. Y ahí es donde uno tiene que contarle, ¿verdad? Cristo me sanó, Cristo me transformó, Cristo hizo cambios en mi vida. ¿Por qué, mi hermano? Porque Oaxaca se parece mucho a la ciudad de Éfeso, al país de Éfeso. En aquel tiempo, mi hermano, estaban, hermano, completamente entregados a la idolatría. Pero ¿qué dijo Pablo? Al Dios desconocido, de ese les vengo a hablar. Hermano, y así usted puede compartir, ¿verdad? La verdad que el Señor ha hecho en su vida. Imagínense el testimonio de Pablo. No, yo era perseguidor de la iglesia. A los que podía me los echaba. Pero un día iba yo para Damasco con la intención de arrestar más cristianos. Y una luz del cielo, hermano, con ese resplandor me alucinó tanto que caí a tierra y quedé ciego por 3 días. Pero me llevaron de la mano hasta Damasco y entré a Damasco y allí llegó un hombre llamado Ananías y me dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció por el camino me ha enviado para que recobres la vista. Y él oró por mí y recobré la vista. Mire qué testimonio de Pablo. Esa es la senda antigua, mi hermano. La estrategia de Jesús la deja plasmado en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué está pasando hoy en día, mi hermano? Escuchamos frecuentemente allá afuera en la calle predicando el evangelio de una manera errónea. Arrepiéntanse, si no se van al infierno. Así no dice la Biblia. Como dice Juan 3:17. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que la gente se salve a través de Jesús. Y la única manera que la gente se va a salvar a través de Jesús, mi hermano, es presentándole el verdadero mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Mire, mi hermano, a veces se nos olvida la senda antigua de Cristo. Cristo nos deja un mensaje claro y específico. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué dijo el Señor? Gócese. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿En qué parte de ahí dice que hay que condenar las almas? En ninguna, mi hermano. Si la unción de Dios está en su vida, si la unción del poder del Espíritu Santo está en su vida, amada iglesia, es para que usted lleve buenas noticias. Aleluya. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Jesucristo te ama y quiere sanar tu corazón. Quiere transformar tu pasado y cambiar tu presente y ofrecerte un futuro mejor. Dale la oportunidad al Señor. Conócelo. Y la gente, hermano, abre su corazón. ¿Me dejas orar por ti? Simplemente le voy a pedir a Dios que te bendiga. Y yo no sé, mi hermano, si en esa oración el Señor, como dice ahí, da libertad al cautivo. Hermano, ayer experimentábamos esa atmósfera hermosa de Dios, mi hermano, y poníamos manos sobre estos siervos, y en cuanto poníamos manos, hermano, el fluir de Dios estaba ahí, papá. El Señor estaba haciendo cosas hermosas y las lágrimas brotaban de los ojos porque era el poder de Dios en ellos. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, cuando entendemos este propósito, usted se goza.
Jesús vino a salvar al mundo. Es decir, el objetivo de su misión era grandísimo y nunca se desenfocó en su objetivo. Hermanos, si ese sentir estuviera en nosotros todos los días, Señor, hoy yo quiero ser como tú, Señor, quiero salvar uno hoy. Hermano, le aseguro que en menos de un mes algo pasará. Si trajéramos uno. Aleluya. Jesús seleccionó a un grupo y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, él no trajo de organizar algunos programas evangelísticos, no, mi hermano, para alcanzar las multitudes. Él comenzó llamando unos pocos hombres. ¿Y qué les decía? Sígueme. Primero llamó a Andrés, después a Pedro, después a Jacobo y a Juan. Y así, hermano, empezó él a llamar, a prepararlos. Y estos hombres impactaron el mundo hasta el día de hoy. Gloria a Dios. ¿Con qué propósito Jesús los escogió? La estrategia de Jesús era enlistar hombres que pudiesen dar testimonio de su vida y que continuaran su obra después que él regresara al Padre. Como era lógico, estos primeros esfuerzos evangelísticos no hicieron un impacto inmediato en la vida religiosa del momento, pero estos poco a poco convertidos estaban destinados a ser líderes de la iglesia que llevarían el evangelio a todo el mundo. Porque Jesús seleccionó a estos hombres y ninguno de estos hombres pertenecía al sacerdocio levítico. Muy interesante. Ninguno se ocupaba en un lugar prominente en la sinagoga ni en la esfera política. Por el contrario, la mayoría de ellos eran obreros comunes. Su educación formal, lo mismo que la del maestro, era muy limitada. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mire qué hermoso, la gente se escandalizaba. ¿Qué pasa cuando usted se deja moldear por el Señor? ¿Qué pasa cuando usted le dice, Señor, prepárame, dame de nuevo para hablar tu palabra? Dame, Señor, esa bendición. La gente se queda maravillada. ¿Cómo le hace este hombre, esta mujer para hablar así? Porque no es usted, no somos nosotros, es el poder del Espíritu Santo. En su carácter, hermano, eran impulsivos, temperamentales, se ofendían fácilmente y estaban prejuiciados por el medio ambiente, pero Jesús veía en ellos el potencial para ser líderes. Amén. Abraham, padre de multitudes. Gloria a Dios. Israel, Dios no los escogió porque eran la nación más fuerte, sino porque eran más débiles. Oiga, qué tremendo. ¿Habrá cambios de Dios, tácticas? 1 Corintios 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida, mi hermana. Jesús tenía éxito con las multitudes. Él tenía una gran habilidad para impresionar a las multitudes. Así que no fue por falta de habilidades que él escogió esa estrategia, sino que él hizo deliberadamente porque sabe que esa es la estrategia que trabaja. ¿En qué razón? Uno se presenta tal como uno es, hermano.
Hermano, sencillo. Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él no quería posiciones. Él quería llevar un mensaje. Amén. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Estaban preocupados. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirar el mundo se va tras él. ¿Qué va a pasar cuando usted comparte esa bendición con ellos? Hermanos, Dios va a cambiar nuestro entorno. Hay muchas cosas, hermano, que quiero compartirles. Si Jesús fuera querido, hubiera podido tener los reinos del mundo a sus pies. Si Jesús hubiera querido. Todo lo que tenía que hacer era satisfacer sus apetitos temporales y la curiosidad de la gente con su poder sobrenatural. Los esfuerzos evangelísticos de hoy en día, ¿a quiénes son dirigidos? Son dirigidos a las multitudes, pero para que esto dé fruto, la iglesia debe levantar discípulos entrenados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El mundo no puede ser transformado a menos que los hombres sean transformados, y el único que puede transformar a los hombres se llama Jesús. Bendito sea el Señor. Me voy a detener aquí, mi hermano. Reflexionemos en todo lo que hemos compartido. Vamos a despedirnos de la red. Que Dios les bendiga de una manera especial.